América para el mundo. Radio Universidad del Tolima, 106.9 FM. Las ácidas. Hablemos entre mujeres. Dirigido por mujeres. Lamento mucho no cumplir con tus expectativas. Lo que pasa es que soy un poco conflictiva. Me motiva la polémica de las artes escénicas. Nadie corre el telón y las butacas están llenas. Prenden la luz y solo se proyectan sombras. Nadie me nombra pero salgo a la penumbra, donde no alumbra el foco rojo del deseo de verme interpretar un personaje que no creo. Como disfrutan aplaudiendo cuando con mis lágrimas... Muy buenas tardes o mediodía. Estábamos escuchando Poesía Venenosa de Rebeca Lane. Aquí Miss Nancy, un saludo, bienvenidos a este programa de radio Las Ácidas, su programa de radio con enfoque de género. Saludamos a quienes se conectan desde las 106.9 FM, también desde www.radiouniversidaddeltolima.com, a nuestros amigos, amigas y amigues conectados en Bogotá a través de Encuentro Radio, Centro Popular para América Latina de Comunicación, y ahora también en México a partir de CIMAC Radio, y les recordamos visitar nuestros anteriores programas también en nuestro podcast Voces Ácidas en Spotify. Hola Dana, ¿cómo estás? Me alegra mucho estar aquí contigo. Hola Lucy, un gusto volver a estar contigo. Bueno, son las 12 del mediodía, hoy en un nuevo episodio de Las Ácidas. Hoy nos acompaña Espeletia Ramírez, performer y investigadora del cuerpo, maestra en artes plásticas y visuales de la Universidad del Tolima. Hola Espeletia. Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, tu proceso creativo transita entre la composición contemporánea, el performance, la fotografía y el video, con una obra profundamente enfocada en visibilizar el cuerpo femenino y sus estados, el dolor, el tiempo, el ritual, el desequilibrio y la maternidad. Entonces, muy bienvenida y vamos a disfrutar pues esta hora de Las Ácidas. Ay, muchas gracias. Lamento mucho no cumplir con tus... Nos gustaría también como pues reconocer tu trayectoria que pasa por la danza, lo audiovisual y las artes plásticas, y por eso te preguntamos cómo o qué encuentras en el performance que no aparece en otros lenguajes como desde las artes plásticas. Bueno, mi acercamiento al performance fue... El primer acercamiento que tuve fue en una clase que se llamaba Cuerpo, que me daba la profe Pamela. En ese primer momento tuve que hacer performance por el tema de la clase. Sin embargo, a mí me afectó tanto como ese trasfondo que tuve conmigo misma en ese primer encuentro, que yo dije, yo jamás voy a volver a hacer esto. Jamás voy a volver a hacer esto. Y luego me di cuenta que no me hallo de la misma manera en otros lenguajes como la pintura, la escultura, el grabado. Entonces encuentro en el performance ese lugar donde aprendo a habitarme, a conocerme y a sanar desde el interior, ¿sí? Empiezo a evidenciar como muchas cosas que no eran evidentes en otros lenguajes y empiezo a hacer el material creativo para mí. Entonces fue también un rollo chévere porque fue verme a la cara a mí misma para poder crear. Entonces empecé a habitar como umbrales de esos que no son evidentes a simple vista y a pensarme, repensarme, conocerme, reconocerme y empezar a habitarme para poder empezar a crear. Bueno, siento que igual para todos los que nos los que nos están escuchando, tal vez no están relacionados con el performance. Entonces, si quieres como hablar acerca de qué es el performance. Pues es muy difícil definir qué es el performance. ¿Tú qué entiendes por performance, Lucy? Pues bueno, yo
Lo percibo como, yo siempre pienso como voy a accionar, ¿sí? Voy a, de manera consciente en un lugar, bueno, sí, como en un lugar, voy a realizar una acción específica, ¿sí? Y lo importante a veces no solamente es la acción que yo hago, sino el trasfondo que tiene esa acción, ¿sí? Eso es lo que un poco... Sí, básicamente sí. Yo pienso mucho que el performance es el mecanismo. La herramienta de investigación, sí, como es. Pero todo pasa por el cuerpo, a través del cuerpo y por el cuerpo, y en eso resulta como todo este accionar. También es muy interesante porque el performance nos permite comunicarle al que nos está viendo y muchas veces se entiende distinto. Sí, cada quien puede tener Entonces tiene infinidad de lenguajes, infinidad de significados para el espectador y para el que está accionando también. Bueno, Spelletti, en ese sentido, tu obra pone el cuerpo femenino en el centro de la obra, ¿no? Entonces, ¿cómo entiendes el cuerpo como material de creación? Bueno, esa pregunta yo me la hice cuando estaba en la construcción de mi trabajo de grado. Ajá. Que me pensaba el cuerpo femenino gestante específicamente. Fue la primera noción que empecé a tener de cuerpo femenino como tal, fue en estado de gestación. Entonces la pregunta que yo me hice fue, bueno, ¿y cómo pasando por este estado, cómo puedo crear? Claro, era un choque muy fuerte para mí porque tuve que ver cambios corporales, los senos se crecieron, las aureolas de los senos se pusieron negras, las axilas se oscurecieron un poco, el estómago pues crecía y crecía y crecía. Y fue entonces en ese momento que, bueno, hubo dos cosas que fueron muy importantes para mí, y fue uno, ver cómo socialmente, cómo cambiaba mi cuerpo, entonces también cambiaba la noción del otro. Soy una mujer gestante, entonces el otro es súper amable conmigo. Ajá, sí, claro, cambia la actitud. Sí, entonces ya está embarazada, entonces yo te cedo la silla, ya está embarazada, está cansada. Como ella... si estuvieras impedida. Sí, claro. Por un lado está eso, y luego entonces me encuentro con que uno ya pare, y entonces ya tú no importas, ya lo que importa es la criatura, ¿no? Entonces, sí. Evidentemente no, contigo ya no pasa nada, ya toda la atención está en el bebé. Entonces yo decía como, ok, entonces pasar de este cuerpo femenino gestante a este cuerpo femenino que ya no está habitado, y entonces encontrarme con esos contrastes fue lo que me llevó a pensar a mí como pensarme el cuerpo femenino como tal. Y luego pues ya después de eso como que llegan muchos cuestionamientos a mí por los cambios corporales, y luego entonces para mí empieza a ser evidente el tema de cómo el otro le ve el cuerpo, ¿no? Claro. Entonces en ese preguntarme el otro cómo ve el cuerpo, entonces empiezo a pensarme yo fragmentado, yo expandido. Empiezo a pensarme como yo fragmentado, yo expandido, que entonces me lleva a evidenciar como todo esto de el otro cómo viene y habla de tu cuerpo sin que tú le des como alguna autonomía, no hay ni siquiera la confianza, no deberían ni siquiera opinar sobre tu cuerpo, pero uno después de todo este proceso tiene que estar sujeta a eso. ¿Te refieres a después de la gestación? Sí, claro. Okay. Sí, bueno, igual y siempre están los comentarios todo el tiempo, o de las personas imprudentes, o que simplemente creen que están haciendo un bien mencionando X o Y motivo en relación al cuerpo. Pero claro, pues yo no he sido madre, pero me imagino que sí, debe ser bastante. Sí, pero entonces después de esto yo me di cuenta que no solamente pasa en el cuerpo que materna, el antes y el después, sino que en el cuerpo femenino en general. Sí, ajá. Entonces, bueno, esto me lleva a pensarme como, a ver, todas estas dinámicas sociales directamente a uno le afectan. Entonces, ¿yo cómo hago para gestionar esto? Porque obviamente yo tenía muchas inconformidades con mi cuerpo. Entonces no sabía si yo era, primero estaba el tema de yo no sabía si yo era una buena mamá, yo no sabía si estaba haciendo bien mi papel de mujer, yo no sabía si estaba haciendo bien mi papel de ama de casa, yo no sabía si yo tenía una buena relación conmigo misma. Entonces yo dije, ¿cómo gestiono todo esto? Y pues encuentro en el performance la manera de poder gestionarlo. Y el performance se vuelve el camino para buscar una sanación interna conmigo misma. Entonces,
básicamente toda mi obra alrededor del cuerpo es súper autobibliográfica. Y ahorita mencionaste que estabas trabajando para tu proyecto de grado. Entonces, en ese sentido, digamos que también lo usaste para pues completar tu proyecto, pero te diste cuenta que igual y era un mecanismo de sanación también, de alguna manera. Sí, el tema con mi trabajo de grado fue, nos toca como devolvernos en la línea de tiempo un poco, porque, salgo yo del tema de gestación, cuando yo quedo en embarazo, yo ya voy en proyectos 2, y mi proyecto de grado trataba sobre memoria, tiempo, pero hablando de materialidad y el lenguaje del tiempo y eso. Luego de que yo paso por la gestación y todo esto, yo decido que ya ese no va a ser mi proyecto de grado, entonces yo retomo la universidad y yo digo, no, mi proyecto de grado ya no va a ser este en el que yo estaba trabajando, mi proyecto de grado va a cambiar y va a ser sobre la maternidad y sobre el cuerpo. Entonces fue una cosa así súper radical. Entonces me dijeron como, ¿usted está segura de esto? Afortunadamente me topé con una muy buena maestra que es Carolina Alzate. Ajá, sí. Ella fue mi tutora de tesis y eso fue en tiempo récord que nos tocó sacar eso. Entonces, cuando entonces nace Fecunda, y cuando nace Fecunda, nace también otra Camila nueva después de Fecunda. Háblanos de Fecunda. Fecunda es un performance que se presentó una única vez porque, por obvias razones, como tenía que ver con el tema de la maternidad, entonces estaba pensado iba a ser una obra irrepetible. Ajá. Entonces Fecunda tiene 3 momentos y el primer momento es el tema de cómo mi cuerpo empieza a ser habitado por alguien más. Okay. Entonces la reflexión de esto es como empieza a crecer este ser ahí adentro y luego tú empiezas a sentir como patea y ya luego entonces tú estás siendo habitada, entonces a mí me pasaba algo muy raro porque yo no sabía si yo era yo o era ella o... Sí, yo he leído que eso ocurre por lo menos en el primer año, luego de que ya tienes al bebé. Sí, entonces es muy raro. Entonces, Fecunda tiene ese primer momento, luego tiene un momento que busca sanar todo el tiempo porque es que mi embarazo fue súper crítico. Yo tuve, entonces empezamos a estudiar como todos estos momentos. Yo tuve placenta oclusiva al 5º mes, luego ya tuve contracciones prematuras, luego ya abril casi que me decían que iban a nacer y no sabían si iban a nacer bien, si iba a sobrevivir, si iba a sobrevivir ella o yo. Entonces yo duro en hospitalizado un montón de tiempo y luego en estado súper delicado el embarazo un montón de tiempo. Ya cuando me dicen en Bogotá, me tocó irme para Bogotá porque acá en Ibagué no me pueden atender. Cuando ya me dicen, no, mira, ya todo está bien, vamos a ir y vas a tener a tu hija en Ibagué. Y dije, no, lo logramos. Fue lo que yo pensé y estaba súper feliz. Llegamos acá y al otro día de llegar acá a mí me dio preeclampsia. Entonces la tensión alta todo el tiempo, me hinché, en fin. Al otro día de haber llegado, yo tenía que irme a sacar un examen que me iban a medir la tensión y todo el tema, y ese aparato no paraba de pitar todo el tiempo. El aparato como que pitaba cada vez que tú tenías la tensión alta. Sí. Entonces pitaba un montón. Y al otro día se suponía que tenía una cita con el perinatólogo acá en Ibagué. Resulta que yo llego a esta cita y entonces el médico me revisa y me dice, no, tienes súper elevada la tensión y la niña tiene taquicardia. Tienes que irte ya. O sea, ya tienes que irte y tienen que hacerte cesárea de emergencia, pero ya. Entonces, llego a la clínica Tolima y en la clínica Tolima le digo yo, no, es que me mandó el perinatólogo tal, que me mandó estos papeles, me dicen, listo ya. O sea, tal cual. Me entraron y ya me dijeron, listo, alístate que te vamos a hacer la cesárea ya. ¿Tú no estabas preparada? Yo no estaba preparada para nada y me había comido un pastel de pollo antes. Yo no. Entonces, yo dije, no, pero acá ya lo logramos. Entonces, como sentía como una nostalgia y una felicidad ahí como encogida en mí de que ya. Pero luego resulta que no, porque me realizan la cesárea y cuando ya pienso que todo bien, porque sale bien la cesárea, escucho a la niña y yo empiezo con Abril ya al primer acercamiento de la amamantada, ¿no? Y luego de repente, por mi vagina, yo solo sentí que estaba fluyendo un río así, mejor dicho. Entonces yo dije, ¿qué está pasando? Yo lo único que alcancé a decirle al
al enfermero que estaba ahí al lado, fue que me revisara el pañal. Y de ahí para allá yo estaba en un salón muy oscuro y solo había una voz que me decía, oye, no puedes dejar de escuchar, no puedes dejar de escucharnos. Y ¿Quién era la persona que te hablaba? ¿Un no enfermero? sé, ni idea. El caso es que a mí me reaniman Ok. y me dicen, ¿cómo te sientes? Entonces yo digo, no, yo me siento muy mal, yo quiero ver a mi mamá, Ujú. quiero ver en ese momento pues mi pareja, quiero verlo, no podemos porque tú estás delicada, necesitamos primero que estés estable. Claro, cuando yo vuelto a mirar, yo tengo transfusiones de sangre por mis pies, por mis brazos, por mi cuello, por todo lado. Entonces yo dije, yo pensé, ¿qué es esta mierda? O sea, ¿qué es esto? Claro. Y mi niña, entonces, no, ella está bien, no sé qué. Entonces, pues a partir de eso, entonces Fecunda lo que busca es sanar como todo eso, porque obviamente ya mi útero no quedó igual, mi ciclo menstrual no quedó igual, Ujú. mis hormonas no eran las mismas. Entonces yo empecé como, y bueno, y este tema de que yo me pensaba como, bueno, y toda esta sangre que entró a mi cuerpo, ¿qué onda? ¿Sí? Yo no soy yo, o sea, ¿Cuántos litros de sangre? no ¿Ni sé, idea? no sé exactamente, Ujú. no sé. Y luego entonces el tema de la recuperación, luego ya lo que pasó fue que el útero no se contrajo y me tuvieron que hacer masajes intrauterinos, entonces eso también fue súper traumático para Claro. mí. Ujú. Entonces como que en todo este proceso de investigación para llegar a Fecunda están todas las prácticas que yo empecé a implementar en mi cotidiano para sanar de alguna manera, ¿sí? Entonces está el tema de las vaporizaciones vaginales, está el tema de los emplastos herbales, está el tema del amarre del vientre. ¿Esto lo hacías tú sola en casa o había alguien que te asistía? Las vaporizaciones vaginales sí solas, los emplastos herbales también, pero en todo el tema del cuerpo estuvo mi abuelita y mi mamá. Ujú. Y bueno, esto es para volver al tema que este año iniciamos las ácidas y el tema era como las mujeres siempre estamos sosteniendo todo, en general la vida, y por lo regular, en este caso también tú pones el ejemplo de estás teniendo este trauma con todo el embarazo, tener una bebé y igual te sostiene tu mamá, tu abuelita, siempre estamos sosteniendo todo. Sí, entonces mi abuelita me hacía como estos masajes de ajuste que llaman. Ajá. Entonces el ajuste, la bebida, el baño con las hierbas y todo esto. Y entonces posterior a eso sigue el tema de cómo veo mi cuerpo ahora. Entonces uno Ujú. obviamente le cambia el cuerpo un montón. Para mí eso fue súper traumático que no me quedara bueno un pantalón que me quedaba bueno antes, por ejemplo. Tuviste mucho de peso. Subí mucho de Ujú. peso, me quedaron estrías alrededor del ombligo, los senos, una cosa que ese es un trauma que todavía estoy gestionando, mis Ajá. senos, digamos. Entonces uno dice, okay, y pasa todo esto y todo el mundo lo normaliza, ¿sí? Entonces que tú tienes que sacrificarte porque es que tú decidiste ser mamá. Claro, sí, la vida Entonces continúa. tú tienes que sacrificarte a ti por amor. Entonces yo digo como, bueno, ¿y hasta qué punto uno puede romantizar la maternidad? Hasta pasar por encima de uno mismo, ¿no? Ujú. Olvidarte también. Olvidar, sí. Entonces como que el performance me ha acompañado como en todo esto, en todas estas situaciones y demás que él ha estado ahí presente. Bueno, me parece muy lindo también cómo se convierte en una herramienta de gestión, ¿sí? De todos estos procesos que nos cuentas como de este cuerpo gestante. Bueno, yo tengo así como dos preguntas. Digamos que al principio escuchándote sí me generó curiosidad como preguntarte cómo era ese cuerpo antes, ¿sí? Ese cuerpo, o sea, cómo era o la percepción que tú tenías, ¿sí? Con relación a tu cuerpo antes de gestar, porque ahorita nos contabas que fue a partir de ahí que empieza como a abrirse como esta posibilidad de pensarse el cuerpo de otra manera, de pensarse el cuerpo de otra manera, y también creo que es muy importante para que les cuentes a los oyentes cómo también uno desde estos procesos dolorosos, ¿sí? O pues de la vida, ¿sí? Procesos, también se puede, ¿cómo decirlo? Desde las acciones cotidianas,
construir como una nueva narrativa o un nuevo espacio seguro para una como artista. Okay. Bueno, para la primera pregunta, creo que evidentemente hay un antes y un después. Y digamos que después, cuando yo me siento a pensar, evidentemente, cómo era antes, entonces la respuesta es que yo ni siquiera sabía cómo era antes. Okay. No había una noción concreta. Llegas a esa Puede conclusión. que llego a la conclusión porque yo digo, listo. Antes fue que yo me sentía muy cómoda con mi cuerpo, muy cómoda, no tenía, digamos, una inseguridad así muy arraigada que me cuestionara frecuentemente, pero no, ¿cómo decirlo? No sabía quién era, muy seguramente, en ese cuerpo, como que había un cuerpo, era Camila y ya. Para llegar luego habitar el cuerpo y entender que si pasa algo dentro de mí, ¿sí? Entonces, digamos que el ser habitada después de la gestación es lo que me pone a mí en cuestión conmigo misma y digo, aquí adentro pasan muchísimas cosas que para mí antes no eran evidentes, ni siquiera las validaba muy seguramente, y entonces es después de todo este proceso que yo digo, este es el lugar que se convierte en ese material, ¿no? Que digo, esto es lo que me hace sentir a mí, esto es lo que me hace sentir viva de alguna manera, y es cuando yo decido, no, yo quiero trabajar con esto, yo quiero trabajar con estas sensaciones, yo quiero trabajar con estas emociones, yo quiero trabajar con este cuerpo que obviamente el primer límite corporal que tuve fue ese de la gestación, pero obviamente ya luego después de fecunda llegan un montón de sucesos de la vida cotidiana que me hacen retornar a ese, habitarme a ese. ¿Qué pasa aquí dentro para yo poder gestionar y exteriorizar? Porque o si no, yo no puedo. Entonces yo me pienso como que si yo no acciono, si yo no habito el performance, si el performance no me habita a mí, yo no sé cómo gestionaría mi cotidiano. Okay. Digamos que, pues, escuchándote, también sería muy chévere que le contaras a los oyentes cómo, pues, esas sensaciones, ¿sí?, que uno habita en sus procesos, en este caso, pues, en tu proceso y desde tu experiencia, cómo lo conviertes como en parte, cómo se convierten las sensaciones físicas y también, pues, las situaciones cotidianas en un elemento que te permiten construir desde las artes escénicas. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, pues la primera pregunta que yo me hice para poder entenderlo fue como, bueno, deben de haber autores que hablen sobre esto porque no sé qué pasa. Entonces empecé a buscar como muchos referentes, entonces en eso me encontré, bueno, la referente que estoy trabajando ahorita, digamos, es Josefina Alcázar, que habla del arte del yo. Entonces, como inevitablemente todo esto nos permea, ¿no? Entonces, para yo poder llegar a una pieza, mi proceso creativo parte de una sensación. Entonces, lo que estoy trabajando ahorita, que es el yo fragmentado, yo expandido. Entonces resulta que yo paso por un proceso emocional muy fuerte, que me lleva a entender que yo me estaba perdiendo a mí misma. Llega un momento en que yo digo como, esta no soy yo. Y empiezo a identificarme, esta no soy yo. Entonces, ¿cómo me encuentro? Entonces, digamos que en este proceso, que es un proceso de separación, tengo que encontrarme con mi soledad y digo, esta parte no es mía, pero ¿cómo hago para encontrar esa parte que ya no está? Entonces me encuentro con, obviamente, esta sensación de soledad, esta sensación de llanto, esta sensación de pensarme y ya no existe todo lo que había. Entonces empiezas como a escribir todo eso y eso corporalmente yo como lo traduzco, ¿sí? Y entonces eso es lo más valioso, creo yo, porque en realidad el cuerpo te habla. En realidad hay movimientos involuntarios, hay sensaciones que tú sientes en un brazo, hay sensaciones que tú sientes en un pie, hay sensaciones o emociones que tú guardas en el vientre.
Entonces es como empezar a entender el cuerpo también, A escuchar. a entender el cuerpo, a escucharte. Entonces yo me empiezo a dar cuenta que cuando estoy pasando por uno de esos estados, uno de los reflejos corporales que yo tengo es que me pellizco la cara al borde de la mandíbula. ¿Hasta sacarte de sangre o qué? Sí, llega algún momento de tanto involuntariamente pues se ve lastimada. Ajá. Entonces yo misma empiezo a evaluar qué acciones involuntarias empiezo a tenerme sobre mí misma para llegar a evaluarlas y decir, esta puede ser una acción. Entonces una de las acciones que evidencia fue esa. Wow, sí. Luego me empiezo a dar cuenta que empiezo a tener obviamente episodios de ansiedad y demás. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que estoy pasando por eso? Entonces, mi cuello se tensiona todo el tiempo. Yo al final resultaba con un dolor aquí como entre la clavícula y yo me daba cuenta que la tensión acá era terrible y que yo todo el tiempo estaba tensionando ahí. Esto que tú notas lo vas anotando, no sé, en un diario o... Yo lo voy anotando, y ya luego en el proceso de investigación serio me ayudó un montón porque entonces yo le digo, mire, hay esto es lo que me pasa, necesito grabarlo. Okay. Digamos, de yo fragmentado y expandido todavía no hay una pieza final. Sigues construyéndolo. Esto está en proceso de investigación y digamos que esto que les estoy contando son como los primeros acercamientos que tengo con estos gestos y demás. Ya luego no sé cómo va a ser la acción, ¿no? Okay, bueno, digamos que recordarles que son las 12:26, hoy sábado, estamos hablando con Espeletia Ramírez acerca del cuerpo y de su propuesta escénica como artista de la ciudad, y ahora vamos a escuchar Aquí me encuentro de La Fármacos. Cuando alguien le haga daño, no me gusta de agua tibia ningún paño, esto no se regala, me lo gané con los años, añoro la pista, si me llevan la mala que no sea por ser artista, ando con el rap porque me auspicia, los momentos mejores, yo al barrio juré dejar por alto los honores, porque sobran motores, me paro por lo mío aunque duela tengo cojones, así que el rap respeta, pequeña niña indiscreta, y si es verdad que apoyas no te pongas más caretas, no parcho con los hombres para pelarles las tetas. Mira, que dónde están los socios que me admiran, les recibo la pola, pero también la baja para la comida. Amigos que me inspiran, que yo daría por ellos y ellos por mí hasta la vida. Amigos tan reales, amigos de alcantarilla. Sí, ya, sigo en el... Desde la mañana hasta la noche. Estás escuchando Radio Universidad del Tolima. Accionario. Por si tenías dudas, aquí te lo explicamos. Bueno, recuerden que el accionario es una sección de las ácidas en la cual, a partir de una palabra específica, ayudamos a comprender más acerca del tema que tenemos en el programa del día. Para hoy tenemos encarnación. Acción política de habitar el cuerpo como territorio en disputa. Desde una mirada feminista, encarnar es resistir a las formas en que el sistema ha intentado controlar, normar y disciplinar los cuerpos, especialmente los cuerpos de las mujeres. Es reconocer que el cuerpo no es solo biología, sino memoria, experiencia y campo de lucha. Encarnar también es transformar el dolor, la maternidad, el deseo y la vulnerabilidad en potencia creativa y en acción política. Porque cuando el cuerpo habla, incomoda, pero también abre caminos. Somos las ácidas y escuchas Comunicación con Enfoque de Género aquí por la 106.9 FM Radio Universidad del Tolima. Pero la hicieron, la niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Compas creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Y bueno, después de nuestro accionario, pues seguimos aquí hablando del cuerpo como el primer territorio.
Y pues para seguir como en la conversa, sería muy chévere también, a mí me parece muy lindo que, y bueno, más que lindo, muy simbólico también, sí, como que en este proceso de tu cuerpo gestante haya estado como también esa sabiduría de tu mamá y tu abuela, sí, y también pues tengo como esa pregunta un poco como de qué forma o en qué momento, sí, con todo lo que nos has contado y las complicaciones que hubo, empiezan como las vaporizaciones y también como lo que nos decías de las plantas, hacerse del cotidiano, sí, o sea, como que como surge ahí esa chispa entre, pues ese cuidado entre mujeres, para que tú luego, o sea, como que sepas que es algo tan cotidiano y tan importante para tu proceso, que se convierta ya en algo, pues que hace parte de la obra. Bueno, este tipo de dinámicas que se vuelven parte del cotidiano en ese momento, pues nacen primero de un proceso de investigación. Yo empiezo a hacer un proceso de investigación en el que me empiezo a dar cuenta, encuentro libros y documentos que dicen que eso es muy bueno para el útero, que es muy bueno para las paredes vaginales. Esto. Luego ya viene la relación con mi mamá y mi abuela, ¿no? Mi mamá y mi abuela, mi tita Iris, realmente le digo. Digamos, ellas son súper importantes hoy por hoy en mi cotidiano. Entonces, mi tita Iris es muy devota también a las plantas. Entonces ella me dice sí, pero también hay que llevar como un puerperio de cierta manera. O sea, hay una forma adecuada de hacer el puerperio y así es que se tiene que hacer. Entonces mi mamá evidentemente sí. Entonces empiezan a darme como las pautas, ¿no? Explícanos qué es el puerperio. Uh-huh. ¿Qué es? Son los 40 días que tienes que durar en casa cuidándote. Ah, okay. Posterior a parir. Uh-huh. Entonces, en estos 40 días que no puedes ver televisión, que no puedes coger unas tijeras, no puedes leer, no puedes enhebrar una aguja, no puedes serenarte, no te puede ver la luna, Uh-huh. tienes que estar como en tu habitación, o sea, se vuelve todo un ritual, ¿sí? Salir de este estado gestante y luego, o sea, yo sentí que era como pasar como por un túnel, como que nace abril, estoy pasando por el túnel para luego ver el final del túnel y salir como a otra realidad, ¿no? Porque entonces este puerperio es todo muy cerrado, todo muy privado, como todo muy íntimo. Uh-huh. Y entonces ya luego entonces están estas restricciones y entonces ya luego está la toma de unos brebajes que prepararon, que llevaban que huevo, que cacao, que la fécula de plátano que preparó mi tía, los masajes de ajustar, que te amarran también, y luego están los baños ya como para cerrar este ciclo. Evidentemente, yo sí creo que yo fallé en uno de esos porque yo sí llegué a leer y a ver televisión y justo después de mi embarazo fue que yo empecé a usar lentes porque mi visión sí se acortó. Entonces mi abuelita me dijo como, claro, se le acortó la visión porque usted no hizo caso. Sí, hay todo un misterio acerca de entonces eso. Uno dice, entonces ahí sí yo dije, ay, tenían toda la razón, yo tenía que haber hecho caso, ¿sí? Porque yo tenía muy buena visión. Entonces después de abril es que, bueno, no hubo ese cuidado por ese lado, porque igual es súper drástico todo, pues para mí también era como súper drástico. Y pues nada, ellas estuvieron ahí como soportando todo el tiempo ese proceso, y hoy por hoy mi mamá sigue siendo mi mayor soporte para yo poder tener una vida medianamente libre. Sí, ella es ella en gran medida me ayudó también a maternar a Abril. Bueno, has nombrado mucho a Abril, entonces enviámosle un saludo a Abril. ¿Cuántos años tiene en este momento? Abril tiene 7 años en este momento. Que ha acompañado también como todo tu proceso de creación, ¿no? Desde que nació, como nos estabas contando, y ya hoy te estás en un proceso de creación a partir de tú, cómo te reconoces a ti misma nuevamente.
Y nos venías contando antes del accionario acerca de este nuevo proceso. No sé si podemos volver a retomarlo. Retomar, yo fragmentado, yo expandido. Ajá, sí. Bueno, entonces así va el proceso de investigación, ¿no? Como identificando estos gestos y volviéndome a reencontrar, porque entonces ya luego me di cuenta que yo estaba perdida totalmente, ¿sí? Como que, bueno, en este camino de uno acompañarse con el otro también muchas veces se olvida. Sí. Se olvida ese origen y ese ser. Entonces, si bien ha sido un camino súper doloroso, digamos que ya no duele tanto, ya el dolor no es el material creativo en este momento, porque ya el dolor pasó. Uh-huh. Digamos que ya estamos en momento de cicatrización. Sin embargo, pues también la acción requiere hacer memoria, requiere hacer recordación, requiere rehabitarme. Entonces, bueno, les decía, voy en esto es como, yo todo lo anoto, pero yo le tenía un nombre. Es como un glosario de gestos corporales, es como una cartografía corporal que yo voy formando. Entonces ya digamos que hay un par de imágenes por ahí que yo digo, esto es lo que yo identifico. Si yo veo esto, me identifica lo que yo siento. Uh-huh. Como hay imágenes que no, hay cosas que pasan corporalmente y digo, le falta fuerza, puede ser más potente, o hace falta buscar algo más ahí, hay algo más. Pero entonces ya he identificado como ciertas imágenes potentes que digo, listo, esto va. Pero entonces en este proceso del yo fragmentado, yo expandido, me digo, bueno, esto me pasa a mí. O sea, esto lo estoy identificando yo, que es una situación, digamos, cotidiana, una ruptura amorosa. Uh-huh, sí. Y yo lo estoy usando para esto, pero es normal, uno sale a la calle y todos los días hay rupturas amorosas. Y cómo lo percibe el otro una ruptura amorosa, uh-huh. ¿sí? Tal vez a veces no se trabaja en esa ruptura, sí. Y se continúa la vida y finalmente estás destrozada por dentro y así llegas y con ser otra persona, no sé. O sea, repites patrones. Claro, entonces yo me pienso esto y digo, bueno, así lo estoy gestionando yo, ¿cómo lo gestiona el otro? Uh-huh. O cómo gestiona el otro el hecho de soltar. O cómo gestiona el otro el hecho de reencontrarse consigo mismo. Cómo gestiona el otro su cuerpo, sus situaciones cotidianas. Porque digamos, así como esta situación ha sido material creativo, pues han habido como muchos momentos que se vuelven en ese material, ¿no? Entonces cuando yo digo, yo quiero hacer un podcast, uh-huh. Yo quiero hacer un podcast y quiero escuchar a más personas cómo perciben el cuerpo o qué herramientas usan para pasar por esto. Entonces como que los primeros capítulos he sacado 2, tengo un tercero que va a salir en algún momento, solo que tuvimos un problema con el material de grabación. Pero bueno, va a salir. En los 2 capítulos que han salido, entonces la idea, el primer capítulo fue lindo porque fue como el primer acercamiento que tuvimos de decir como, hey, sí, hay situaciones cotidianas, hay momentos de duelo que vivimos todos, pero no todos los procesamos de la misma manera. Uh-huh. ¿Y cómo se evidencia eso corporalmente? Es normal que a veces quieras llorar y caerte en la cama, pero también es normal si quieres salir y reventar tu cuerpo en una montaña y caminar, pero también es normal si solamente quieres gritar un instante y sentir que descansaste. Entonces empiezo a identificar como todo esto en estos podcasts y me parece súper interesante que obviamente hay un interés por que siga pasando, ¿no? Poder seguir escuchando como otras voces de cómo se perciben y cómo gestionan como todos estos momentos cotidianos para poder llegar a algo, porque a la final en este momento yo no sé cuál va a ser la acción final de yo fragmentado, yo expandido. Uh-huh. Lo que sí sé es que tiene que haber visualmente una transición, ¿sí? Una transición de ese fragmentar y luego reconstruir y luego ese poder expandirse para reconocerse y poder reconocer en el otro como todo esto. Entonces, bueno, estoy en ese proceso. ¿Cómo se llama tu podcast? Se llama Cuerpo... Ay, ¿por qué ese no se llama Yo Fragmentado, Yo Expandido? Eso se llama... ¿Sabes? Bueno, también un poco, pues desde la experiencia, ¿sí? Me genera mucha curiosidad. Siempre me ha generado curiosidad como con relación a cuando uno acciona, cómo queda el cuerpo después de la acción. Porque obviamente hay memorias corporales que a uno se le despiertan. Digamos que
es que también para hacer el ejercicio como el podcast. Digamos que desde mi experiencia, pues yo hace rato no acciono, pero la última vez me bañé con Clorox, ¿no? Entonces, siempre me ha quedado, no solamente, o sea, como accionando como persona que lo decide, sino también me he preguntado eso, como qué pasa con ese cuerpo después de. Obviamente, digamos que desde esa experiencia de bañarse con Clorox, obviamente me ardieron un montón los pezones. Sí, o sea, claro. yo me eché mucho aceite de coco antes de bañarme, pero igual, sí, eso. Y claramente las memorias corporales, una vaina, dice que se me activan los recuerdos en audio y video, Sí. querida. Es fuerte, es fuerte. Cuando yo estoy en este proceso, digamos un ejemplo, cuando yo estoy en este proceso del yo fragmentado, yo expandido, que decimos, no, vamos a grabar y pasa esto, y yo tengo como unas imágenes en la cabeza, a la final como que a veces nada sale como uno lo tiene planeado. Pero yo quedé rota. O sea, yo después de hacer una acción, yo quedo mal. Yo necesito al menos 2 días de recuperación. Es muy significativo porque para accionar tú habitas como todas esas memorias corporales y todo ese material que está ahí guardado, que obviamente tú quedas súper afectada, pero posterior a que le das un tiempo, tú sientes que hay algo que liberaste. Algo, así sea una pequeña parte de lo que accionaste, sanó. Entonces como que yo acciono y sí, súper afectada, porque igual si uno no lo siente no tiene ningún sentido. O sea, tiene que afectarte. Y por ejemplo, ahí eso también es algo muy clave para que lo compartamos un poco con nuestros oyentes, es cuál es la diferencia entre dramatizar y accionar, ¿no? Porque a veces digamos que se puede entender desde la posición del observador, es como, no, está imitando, o no, quién sabe qué estar haciendo, pero no, a veces no se toma como una acción real, tal vez. Entonces, sí, claro, yo creo que hay mucha tela por cortar ahí, porque claro, entonces está el teatro, está la dramaturgia, el performance, por ejemplo, pero digamos que a ese tema de la dramaturgia yo no me he acercado demasiado. Como que para mí siempre ha sido muy importante que lo que yo sienta sea el material y también el resultado, sí, o sea, transmitirlo. Puede que yo sienta mucha rabia y mucho dolor, y sea con lo que trabaje, y sea lo que me afecte, X, puede que el espectador no sienta la misma rabia, el mismo dolor, sino que sienta otra cosa, pero la cuestión es que sienta algo real. Sí, que genere algo en la persona que te está observando. Y en este caso, pues, retomando el podcast, escuchando. Bueno, Camila, estabas hablando que ahora decidiste explorar este tipo de formato, pero pues, una pregunta ahí es, ¿cómo dialoga este trabajo corporal y performativo ahora con esta versión de tu podcast? Que en este momento vengamos hablando de un proceso más individual, pero en el podcast ya es algo más colectivo, según lo que nos estabas contando. ¿Por qué decides abrir el espacio para involucrar a otras personas? Porque me empieza a interesar el otro cómo gestiona los mismos estados por los que yo transito, y que para mí esos estados son, o sea, son al límite. Entonces digo, entonces me empiezo a preguntar cómo lo gestionan los demás, y me parece como súper interesante poner estos contrastes. Entonces yo siento que la decisión que tomo de ampliar el formato a podcast, eso se va a volver como en un archivo de investigación. ¿Sí? Como en una sistematización sonora. Sí, es un archivo de investigación. Sí, obviamente va a tener mucho que ver en el proceso creativo, porque me abre así como panoramas que yo digo, wow, sí, esto pasa también en el otro. Entonces también me parece súper bello porque es reconocer lo que pasa en el otro y validarlo, ¿sí? Es como decirle, hey, sí, a mí también me ha pasado. A mí también me ha pasado, y a raíz de esto, pues, nace esta acción. Pero entonces ella me dice, no, a mí me pasa esto, pero a raíz de eso yo hice una pintura. Sí, por ejemplo, en el segundo capítulo,
me pareció muy chévere porque entonces no se tocó solamente un tema de acontecimientos, sucesos o momentos del cotidiano, sino es un tema de identidad, cómo te ve el otro, cómo me percibo yo y cómo tengo que acoplarme a que el otro me vea, ¿no? Que es esta cuestión de la feminidad, que es esta cuestión de la construcción social, que es en el segundo capítulo que aparece Choco. Esto da para otro episodio, para que hablemos específicamente como de el podcast y también de cómo involucras a otras personas. Bien, estaba buscando y encontré que tu podcast se llama Poéticas de una cartografía en duelo. Ajá. ¿Tienes en este momento 2 episodios? Sí, va a salir un tercero pronto. Qué pendientes. Y la idea es que tengan más episodios o terminaría con el tercero. No, la idea es que hayan más episodios. Uh-huh. Solamente que eso también trae un proceso de logística un poco complejo, pero la idea es que se siga construyendo. Digamos que en el primer momento lo pensé como que fuera solo mujeres, como en primer momento quiero solamente voces femeninas, Uh-huh. pero ya luego también quiero escuchar algo desde una postura masculina también. Sí, también para debatirlo. Sí, como para también ver contrastes, ¿no? Como... Uh-huh. Bueno, a esta hora les puedo contar que estamos hablando con nuestra artista invitada. También pues hay pendientes de sus redes sociales. Sería muy bonito poder también como pues escuchar ese podcast, sí, como esas otras experiencias. Hoy conversamos, sí, también estuvo muy presente como todo lo que tiene que ver con el cuerpo, como no solamente materia, sino como memoria, territorio y posibilidad. Gracias a Espeletia Ramírez por compartir tu proceso y también pues por compartir, sí, como otras formas de habitar los procesos, no sé, pues catárticos de la vida en el cotidiano, sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que sí, es que queda un programa pendiente para seguir hablando. Próximamente te volveremos a invitar. Bueno, gracias Espeletia, gracias Lucy. Nos despedimos por hoy de nuestra audiencia en la 106.9 FM en Bogotá, México y Spotify. Esto fue Las Ácidas. Nos encontramos en una próxima emisión para seguir poniendo el cuerpo en la palabra. Y los dejo con No One Dies From Love de Toflo o Tuvalu. Y también agradecemos un montón al máster por su compañía el día de hoy. Un saludo a todas y a todos. Nos escuchamos el próximo sábado. Why end this way? I know you're furious, you're just like me. You got good reasons, but I do too. What really happened here? I wish I knew. It escalated so fast. We yelled things we can't take back. It escalated too soon. I know what they say, I know that they say that no one dies from love. Guess I'll be the first. Will you remember us? So hard and let breathe to stay with us now. No one dies from love. Guess I'll be 106.9 FM. Las Ácidas. Hablemos entre mujeres. Dirigido por mujeres.